un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Retomamos el Catecismo en el punto 249, donde comienza con el título La Santísima Trinidad en la doctrina de la fe. La formulación del dogma trinitario. Bueno, pues vamos a hablar de ello. Son 4 puntos sobre la formulación del dogma trinitario, de la forma concreta como se llegó a formular, en la que confesamos pues que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, etc. El primer punto, 249, dice así: la verdad revelada de la Santísima Trinidad ha sido desde los orígenes en la raíz de la fe viva de la Iglesia. Ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de la Iglesia, principalmente en el acto del bautismo. Encuentra su expresión en la regla de la fe bautismal, formulada en la predicación, la catequesis, la oración y la oración de la Iglesia. Luego seguimos leyendo, pero la afirmación primera, que tengamos en cuenta, obviamente, que lo que conocemos de la Santísima Trinidad, la verdad de la Santísima Trinidad, la conocemos por revelación de Dios, que así como la Iglesia afirma que mediante la razón el hombre puede llegar a conocer la existencia de Dios, el hombre es capaz, con su razón, de conocer la existencia de Dios. O sea, la mente, nuestra razón, el conocimiento humano no únicamente es capaz de conocer lo sensible, también es capaz. Nosotros tenemos capacidad de abstracción y a través de las criaturas llegar a la existencia del Creador. O sea, Dios nos ha hecho capaces de un conocimiento natural también que se asoma al más allá. Bien, pero el hecho de que tengamos esa capacidad, eso no quiere decir que Dios como Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pueda ser conocido. Sí, podemos llegar a la existencia de Dios, incluso podemos llegar a deducir determinados atributos de Dios, su infinitud, su omnipotencia, etcétera. Pero la intimidad de Dios, su intimidad de Padre, Hijo, Espíritu Santo, etcétera, pues eso únicamente por misericordia, por el amor misericordioso de Dios, que no ha querido dejarnos en la ignorancia, se nos ha mostrado. La revelación de Dios es una misericordia. Por puro amor suyo Dios se ha mostrado. Algunos padres dicen, ha desnudado su brazo, nos ha introducido en su intimidad. Bueno, bien, entonces la cuestión está en, bueno, ¿y cómo ha sido, o sea, y de qué manera tuvo lugar ese conocimiento paulatino de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el misterio de la Santísima Trinidad? Bueno, aquí se dice algo muy importante, que desde los orígenes, lógicamente, la fe y la Trinidad ha estado en la raíz de la fe viva de la Iglesia. Algunos se puede equivocar, y de hecho algún comentario hemos oído por ahí diciendo como que la Iglesia comenzó a creer en la Trinidad cuando formula en determinados concilios, pues yo qué sé, el concilio de Nicea o de Constantinopla o no, mire usted, o sea, eso es un error muy grande, ¿eh? La fe de la Iglesia precede a las formulaciones de los dogmas de la fe. En los dogmas de la fe, cuando la Iglesia los establece, no se los saca de la chistera, sino lo que hace es formular de una manera más exacta lo que siempre ha sido su fe. Pues como veremos después, a tenor de que hay problemas, a tenor de que algunos lo comprenden mal, a tenor de que, bueno, también progresa la filosofía humana, progresa la capacidad humana de hacerse preguntas, y entonces hay que verter en una nueva cultura lo que ha sido la fe de siempre, ¿no? Por eso se formulan los dogmas, respondiendo a errores, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que la fe en la Trinidad nazca en el momento en el que se formula ese dogma, obviamente. De esto también hemos hablado en otras ocasiones, incluso en temas pues mucho menos sustanciales que este, ¿no? Pues por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción
el dogma de la Inmaculada Concepción, que es muy reciente en la historia de la Iglesia, bueno, pues para cuando la Iglesia formula el dogma de la Inmaculada Concepción, muchos siglos antes, en la Iglesia existía la fe en que María había sido concebida sin pecado original. Incluso en muchas instituciones católicas de alguna manera se profesaba tal cosa. O para entrar en universidades había que profesar la fe en la Inmaculada Concepción, de lo contrario uno en esa universidad que era inmaculista, etcétera, no entraba, etcétera. O sea, luego vino más tarde la confesión del dogma, pero la fe precedía a la formulación del dogma. Bueno, pues en una cuestión como esta de la Santísima Trinidad, que lógicamente es mucho más central que el dogma de la Inmaculada Concepción, todavía mucho más, obviamente. Se dice aquí que ha estado presente desde el principio, de los orígenes, en la raíz de la fe, principalmente en el acto del bautismo. Claro, la Iglesia desde el primer momento bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Iglesia desde el primer momento perdona los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Iglesia desde el primer momento bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y existe ese adagio que dice, ¿no? Lex orandi, lex credendi, es decir, eso que la Iglesia reza, eso que la Iglesia celebra, es lo que cree. O sea, si bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no sé si nosotros nos damos cuenta de qué supone bendecir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerdo un sacerdote que me contaba la anécdota que se había encontrado con una familia judía. Claro, se cuenta con unos judíos, había tenido con ellos pues una relación muy amistosa y le debían como una gratitud, ¿no? Pues por cómo les había tratado, cómo les había acogido, etcétera. Y entonces el judío le dice al sacerdote, ¿no? Le pedimos que nos bendiga. También los judíos bendicen, ¿no? Tienen ese gesto de la bendición de Dios. Y claro, el sacerdote pronunció una oración de bendición a aquel judío, y claro, la pronunció como él sabe hacerlo, como sacerdote católico, ¿no? Como cristiano, y le dijo, yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y me decía ese sacerdote que cuando el judío escuchó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los ojos se le ponían como impresionados o asustados, ¿no? Como diciendo, este está diciendo una barbaridad, ¿no? Claro, pues porque para el judío, que todavía al no haber reconocido en Jesucristo el Hijo de Dios, claro, el judío todavía no conoce la plenitud de la revelación. Se ha quedado en el Antiguo Testamento. Y desde el momento que se ha quedado en el Antiguo Testamento no ha conocido la Trinidad. Y por eso, pues me decía el sacerdote que aquel judío, que como un signo de amistad le había pedido la bendición al sacerdote, al ver que éste bendecía en el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues ponía una cara como diciendo, pero no me diga usted esa barbaridad, ¿no? Que usted bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, poniendo tres personas, ¿no? Al mismo nivel, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro, los judíos han quedado únicamente con el Padre. No han llegado al Hijo Jesucristo ni al Espíritu Santo. O hablan del Espíritu en un sentido difuso, pero sin haber llegado, ¿no?, a conocer que es una persona divina. O sea, es decir, ¿de dónde parte la fe en la Trinidad? Pues parte desde las mismas palabras de Jesús: id por todo el mundo bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y no únicamente de un versículo concreto, no, del conjunto del Evangelio, claro. Pero lo que es muy importante es que entendamos que la formulación del dogma había sido precedida de la oración, de la liturgia, de los sacramentos, de la propia catequesis, ¿eh? Y luego más tarde pues llega esa formulación plena. Continúa este punto que lo hemos dejado a medias, continúa diciendo, estas formulaciones se encuentran ya en los escritos apostólicos, como este saludo recogido en la liturgia eucarística.
lo solemos utilizar muchas veces en el saludo del inicio de la Eucaristía, pero está recogido de 2 Corintios 13:13, que dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Como San Pablo, con toda naturalidad, termina así la 2 carta a los Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y así él se despide en una carta que escribe a los Corintios, ¿no? Lo cual quiere decir que para la primera comunidad cristiana, en la fe que se desprendía de los evangelios, la Trinidad estaba claramente revelada, ¿no? Y así se saludaban, y así se entendían. Otros textos que aquí también nos ofrece este punto del catecismo: hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo; diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo; diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. 1 Corintios 12, versículos del 4 al 6. Y fijaros cómo en cada uno de estos 3 versículos habla de el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y el Dios Padre. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Espíritu con mayúscula. Hay carismas distintos, pero el Espíritu Santo que los anima a todos es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Kyrios, que se refiere a Jesucristo. Siempre con ese término del Kyrios, es a Jesucristo a quien nos referimos, que Él ha otorgado, ha puesto en manos ese ministerio de la Iglesia. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y dice el siguiente versículo: diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. Ese Dios referido a Dios Padre. O sea que San Pablo habla de la Trinidad pues con la misma espontaneidad que en el Antiguo Testamento se hablaba de Dios Padre sin más. Otro texto que se nos ofrece: Efesios 4, versículos del 4 al 6. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todo y en todos. De nuevo, al igual que en el texto anterior que hemos comentado, son 3 versículos de la carta a los Efesios del capítulo 4, y en cada uno de los versículos hace referencia a una de las personas divinas. Efesios 4, versículos del 4 al 6. El primer versículo dice: un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Un solo cuerpo se refiere a una sola iglesia, y un solo espíritu. El Espíritu Santo anima la unidad, o sea, sostiene la unidad de la iglesia. Siguiente versículo: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, es decir, Jesucristo, un solo Señor. Señor siempre es Kyrios, Jesucristo. Él es el autor del bautismo, ¿no? Siguiente versículo: un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Es hermoso vernos San Pablo muchísimo, unos siglos antes de que la Iglesia formulase el dogma de 3 personas divinas, un solo Dios verdadero, etcétera, etcétera, pero San Pablo hablaba de la Santísima Trinidad, como veis, con toda naturalidad en su fe cristiana. Él no puede separar su fe en Cristo de la fe en la Trinidad. No son 2 cosas, es una sola cosa. Bien, pues lo primero que se afirma en este primer punto 249 que hemos comentado, pues es sencillamente que la formulación del dogma trinitario había sido precedida de una fe en la Trinidad, obviamente, en cómo la Iglesia hablaba de Dios, en cómo actuaba la Iglesia, cómo bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cómo bendecía, cómo oraba. Y entonces recordamos lo que dice ese adagio: lex orandi, lex credendi. La Iglesia cree eso que está predicando y eso que está realizando día a día.
y llegará el momento en que lo formule mediante pues algunas fórmulas concretas, bueno, de una manera más, podríamos decir, más, entre comillas, académica, o más respondiendo a determinadas dudas. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.